El mundo de hoy en día está rodeado por marcas muy famosas. Apple, Sony, Disney, Toyota, Bimbo, Amazon o Lego son marcas que difícilmente pasan desapercibidas, ya que han logrado ganarse un nombre en la mente de los consumidores. Sin embargo, aunque parezca difícil de imaginar, estas marcas no llevan mucho tiempo de existir, y cada una de ellas tiene un origen diferente. Todas, absolutamente todas las grandes marcas que conocemos hoy en día empezaron como un sueño, que en muchas ocasiones era muy diferente a lo que terminaron convirtiéndose. Si bien a muchas personas les gusta romantizar y a veces exagerar las historias de los multimillonarios que se hicieron a sí mismos y que construyeron las bases de los imperios comerciales en sus garajes, algunas compañías tienen comienzos realmente humildes y sorprendentes. Pero lo que es una realidad es que muchas de las marcas más populares a nivel mundial no iniciaron su trayectoria vendiendo los productos por los que son reconocidas actualmente. Y en el video de hoy te hablaré sobre los primeros productos que comercializaron 15 empresas que estoy seguro conoces. Así que si te gustaría saber sus orígenes, ponte cómodo y disfruta del video. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fundador de Sony, Masaru Ibuka, inventó un producto para tratar de servir a los millones de hogares que tenían electricidad, pero que carecían de los electrodomésticos para usarla. Y el resultado fue una olla arrocera eléctrica, que estaba hecha de madera y aluminio. Desgraciadamente para Sony, el producto fracasó, debido a que no cumplía correctamente con la función, y el arroz no se horneaba de la manera correcta. Y hoy en día un prototipo se encuentra instalado en los archivos de Sony en Shinagawa, una reliquia de una época lejana antes de que los dispositivos electrónicos fueran la norma. El gigante del e-commerce comenzó como una librería en línea en 1994. En un inicio, el fundador Jeff Bezos decidió llamar a la librería Cadabra, pero unos meses más tarde cambiará su nombre a Amazon.com. Esto gracias a que el Amazonas era un lugar exótico y diferente, además de que era el río más grande del mundo, y planeaba hacer de su tienda la librería más grande del mundo. Además, prefería un nombre que comenzara con A, porque probablemente estaría en la parte superior de una lista alfabetizada. Y claramente, hoy en día Amazon no solo es la librería en línea más grande del mundo, sino la tienda en línea más grande y poderosa de todo el planeta. El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, mostró talento empresarial desde muy pequeño. A los 5 años comenzó a comprar fósforos a granel en Estocolmo y venderlos a sus vecinos para obtener ganancias. Más tarde pasó a vender semillas de flores, tarjetas de felicitación, decoraciones para árboles de Navidad y más. En 1943, cuando tenía 17 años, Kamprad fundó IKEA desde la mesa de la cocina de su tío. Comenzó como un negocio de pedidos por correo, vendiendo una variedad de artículos como medias, joyas, relojes, bolígrafos y marcos. Kamprad agregó el primer mueble a las ofertas de la compañía unos años más tarde. La venta de muebles aumentaron mucho más con la introducción del famoso catálogo IKEA en 1951 y la primera sala de exposición en 1953. Los muebles de IKEA pronto se convirtieron en el punto focal de la compañía, ya que comenzó a eliminar gradualmente todos los demás productos en los próximos años, decisión que terminaría siendo exitosa, ya que hoy en día IKEA es una de las tiendas para el hogar más grandes del planeta. Nintendo, la marca de videojuegos que lanzó varias franquicias exitosas en los 80s y 90s como Mario, The Legend of Zelda y Pokémon, es en realidad una de las compañías más antiguas de las que hablaremos. Sus orígenes podrían parecer irreales, pero esta empresa, fundada en 1889, inició como una compañía de cartas con sede en Kioto, Japón. En un inicio fabricaban naipes japoneses, y poco después comenzaron a fabricar las primeras barajas de cartas estilo occidental en Japón. Originalmente estaban destinadas a la exportación, pero el producto alcanzó muchísima popularidad tanto en Japón como en el resto del mundo, por lo que en sus orígenes Nintendo fue muy exitoso, pero no fue en la industria de los videojuegos. La marca de juguetes más exitosa del planeta fue fundada por un carpintero. Luchando por encontrar suficiente madera para construir muebles durante la recesión de Dinamarca en la década de 1930, Ole Kirk Christiansen comenzó a convertir los restos de madera en juguetes para niños. Algunos de los primeros productos de Lego incluyeron trenes de juguete, automóviles y un pato de madera con ruedas. Sin embargo, la realidad es que su éxito llegó después, al experimentar con juguetes de plástico. En un inicio, los grandes almacenes no estaban interesados, pero esto no desanimó a Ole, que al crear los primeros ladrillos de plástico comenzó a tener un éxito enorme en la industria de los juguetes. Un éxito que la sigue posicionando como la mayor empresa de juguetes en todo el planeta. Google tiene su origen en Backrub, un proyecto de investigación que fue iniciado en 1996 por Larry Page y Sergey Brin, cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de Stanford en California. Inicialmente, el proyecto también involucró a un tercer fundador no oficial, Scott Hassan, el programador principal que escribió gran parte del código para el motor de búsqueda original de Google.
pero se fue antes de que Google se fundara oficialmente como empresa. El algoritmo de Page, para analizar el código de un sitio web en busca de informaciones, para así clasificar los datos encontrados, comenzó a explorar la web en marzo de 1996, con la página de inicio de Stanford como el único punto de partida. Y desde entonces no ha hecho más que crecer. La primera versión de Google se lanzó en agosto de 1996, en el sitio web de Stanford, utilizando casi la mitad del ancho de banda de la red de la universidad, dando origen a lo que es hoy en día el buscador web más grande e importante del mundo. Apple no siempre fue una marca famosa. Corría el año de 1976, cuando Steve Wozniak creó el primer ordenador de la reconocida marca, denominado Apple I. Sin embargo, fue Steve Jobs quien se encargó de venderlo y comercializarlo. Aunque no se trataba de la primera computadora personal de la historia, su llegada supuso una gran innovación en el mercado tecnológico. Fue el mismo Wozniak quien dijo que era la primera vez en la historia que alguien escribía un carácter en un teclado y lo veía aparecer en la pantalla de su computadora justo enfrente de ellos. Inicialmente se fabricaron solo 50 unidades de Apple I, que fueron vendidas en una tienda local en Mountain View, California. Aunque no está muy clara la cifra exacta de ordenadores que se vendieron en aquella época, la casa de apuestas Christie's estima que tan solo un cuarto de los que fueron producidos se conservan al día de hoy. Originalmente, Samsung fue fundada como una tienda de comestibles el 1 de marzo de 1938. Lee Byung comenzó su negocio en Daegu, Corea, comercializando fideos y otros productos producidos en la ciudad y sus alrededores, para después exportarlos a China y sus provincias. Después de la Guerra de Corea y durante el impulso del país hacia la industrialización, la compañía se expandió con éxito a la fabricación de textiles. Pronto surgieron nuevas filiales, como Samsung Heavy Industries, Samsung Shipbuilding y Samsung Precision Company. Esta empresa ingresó por primera vez a la industria tecnológica hasta 1969 con varias divisiones. Sus primeros productos fueron televisores en blanco y negro, y no fue hasta la década de 1970 cuando la compañía comenzó a exportar productos electrónicos para uso doméstico al extranjero. Productos que hoy en día han convertido a Samsung en la empresa más valiosa de todo Corea del Sur. Toyota fue fundada en 1926 por Sakichi Toyoda, el inventor de una serie de telares manuales y accionados por máquina. El más impresionante de estos fue el telar automático Toyoda tipo G, un telar de alta velocidad completamente automático que ofrecía la capacidad de cambiar las lanzaderas para tejer sin parar, y docenas de otras innovaciones. En ese momento era el telar más avanzado del mundo, que ofrecía una mejora increíble en la calidad y una productividad 20 veces mayor. Tan increíble fue este avance tecnológico en su tiempo que en el 2007 esta máquina fue registrada como artículo número 16 en el Patrimonio de Ingeniería Mecánica de Japón, como un logro histórico que avanzó en la industria textil mundial y sentó las bases para el desarrollo del grupo Toyota. Un grupo que hoy en día es mucho más conocido por su calidad en la producción de automóviles, pero que sus orígenes están en la industria textil. PayPal se estableció por primera vez en diciembre de 1998 como Confinity, una compañía que desarrolló un software de seguridad para dispositivos portátiles, que inicialmente fue diseñada para realizar transferencias de dinero. En marzo del 2000, Confinity se fusionó con X.com, una compañía de banca en línea fundada por Elon Musk, quien se mostró optimista sobre el futuro éxito del negocio de transferencia de dinero que Confinity estaba desarrollando. En octubre de ese año, Musk tomó la decisión de que X.com terminaría sus otras operaciones de banca por internet y se centraría en el servicio de dinero de PayPal. La compañía X.com pasó a llamarse PayPal en 2001 y se expandió rápidamente durante todo el año hasta que los ejecutivos de la compañía decidieron hacerla pública en el 2002. Y hoy en día, esta empresa es una de las mayores compañías de pago por internet de todo el mundo. Pixar es hoy en día uno de los estudios cinematográficos más exitosos del mundo. Pero originalmente esta empresa era una compañía de hardware informático de alta gama, cuyo producto principal era la Pixar Image Computer, un sistema que se vendía principalmente a agencias gubernamentales y la comunidad médica. Su origen se remonta a 1979, cuando comenzó a operar como The Graphics Group, la división computacional de Lucasfilm. Casi una década después fue adquirida por Steve Jobs, que invirtió su capital para establecerla como una empresa independiente de animación. En 1995 Pixar produjo Toy Story, el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Este proyecto hizo que Pixar, en conjunto con Disney, creara varias producciones exitosas, para que finalmente en el 2006 terminara siendo comprada por Disney, convirtiéndose en su socio más importante. Los orígenes de Nike se remontan a un proyecto escolar para una clase de negocios en una universidad. Phil Knight se matriculó en la Stanford Graduate School of Business, cuando se le ocurrió la idea de una empresa de calzado japonesa, que fabricara productos de calidad a costos más bajos que las marcas alemanas que dominaban el mercado en ese momento. El tema de su ensayo lo inspiró a fundar un negocio en la vida real, en 1964.
Nike, que en ese entonces se llamaba Blue Ribbon Sports, comenzó como distribuidor de las zapatillas de correr Onitsuka Tiger, hechas en Japón. Y se dice que inicialmente Phil Knight vendía los zapatos él mismo, desde la parte trasera de su camioneta en la pista de la Universidad de Oregon. Un trabajo que terminaría dando frutos, ya que hoy en día es una de las marcas deportivas más exitosas globalmente. La compañía finlandesa Nokia es una de las empresas más antiguas del mundo de la tecnología. Fue fundada en 1865 por el ingeniero de minas Fredrik Idestam, cuando Finlandia aún pertenecía al Imperio Ruso. Este ingeniero compró un molino en Tampere, que convertía los troncos que llegaban por el río en láminas que luego se procesaban para crear papel higiénico. Al negocio le fue bien, así que en 1868 abrió un segundo molino en la ciudad de Nokia, de donde la compañía tomó el nombre. Así que sí, la empresa de telecomunicaciones más importante de Finlandia, que creó uno de los teléfonos más icónicos de la historia, en un inicio fabricaba papel higiénico. Hoy en día YouTube es probablemente la plataforma de contenido más importante y valiosa del planeta. La empresa que terminó siendo comprada por Google en un inicio no era como te la imaginas. Los propios fundadores de YouTube reconocen que el portal de videos por excelencia comenzó con la idea de ser una especie de Tinder en video. 5 días después del primer video, nadie había subido nada, así que lo abrieron a cualquier tipo de contenido, y el resto es historia. LG Corporation es una gran compañía multinacional que engloba más de 120 filiales, y que tiene presencia en la industria electrónica, en las telecomunicaciones y en la industria química. El grupo tiene una amplia historia a sus espaldas, que abarcan desde el año de 1947 hasta nuestros días. Por increíble que parezca, en sus inicios se dedicó a la comercialización de una crema facial, bajo la marca Lucky, que a pesar de su elevado precio, tuvo un gran éxito de ventas gracias a sus ingredientes de calidad. Hoy en día, esta megacorporación fabrica productos electrónicos, teléfonos móviles y productos petroquímicos, y es una de las empresas asiáticas más importantes. Pero eso sí, este gran imperio comenzó con una crema facial. Inversionistas, ¿qué les parecieron los orígenes de estas empresas? ¿Cuál les llamó más la atención? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en suscribirse al canal, darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.